Él es bueno porque en este tiempo la palabra nos ha ido evidenciando el camino, ¿cierto? Y es tan hermoso poder adorar al Señor juntos, ¿cierto? En medio de la congregación, engrandecer su nombre, poder alzar nuestras voces juntos en alabanza. Y eso es algo que debe escribirse en nuestros corazones en este tiempo. El fruto del corazón, que es la alabanza al Señor, la exaltación a su nombre. Amén. Y quiero iniciar este tiempo haciéndole una pregunta que está relacionada a la palabra que se ha estado dispensando acerca de Cainán, ¿ya? Lo primero es, ¿por qué hemos estado hablando de Cainán? ¿Por qué hemos estado tratando Cainán? ¿Alguien tiene una idea? ¿Jimenita? Porque estamos hablando de un proceso de generación celestial, entonces tiene que ascender el Hijo de Dios. Tiene que ver con que en el Señor todo proceso es ascendente, ¿cierto? Y Cainán estaba relacionado a una transformación en la naturaleza. ¿Se acuerdan? De una naturaleza a una naturaleza celestial. Y aquí va la pregunta. ¿Cómo usted puede evidenciar en su vida que está cambiando la naturaleza? ¿Cómo lo ve en su vida? De forma práctica. Pastora, ¿tiene una idea usted? Sí, yo tengo una idea. La idea que tengo es que la mente empieza a cambiar y la forma de enfrentar las situaciones es distinta. Bien. ¿De qué otra manera nos damos cuenta que comienza a generarse una transformación en nuestra naturaleza? Se citan. Yo creo que cuando también en nuestras reacciones pequeñas, porque a veces éramos inconscientes de ciertas reacciones que dañaban a otras personas, entonces el Señor ahí nos va también moldeando y vamos cambiando esa reacción que nosotros la desestimábamos, pero la misma comunión nos va puliendo eso y nos va quitando lo que es áspero en nosotros, y eso también habla de lo que está en la pregunta. Ya tenemos dos ideas. Tenemos el área de la mente, de los pensamientos, de las reacciones, ¿cierto? ¿Usted también tiene otra idea? En la forma que tenemos de escuchar y de hablar. En la forma que está, ¿cierto?, configurado mi oído y mi forma de hablar. ¿Se acuerdan que la última vez habíamos hablado de cómo la boca va a expresar lo que está en el corazón? Amén. Entonces, acá la Vanesita igual tiene otra. La forma en cómo miramos, porque se abre la visión. Entonces esa visión tiene que estar unida a la de Dios. ¿Se van dando cuenta? También tiene que ver con los ambientes. Cuando hay un ambiente que en un principio te gustaba y después ya no te gusta ya. Excelente. Acá lo que tenemos que tener claro es que toda naturaleza va a tener una inclinación a algo. Va a tener una intención de acercarse a algo. Entonces, aquellos que se están acercando en este tiempo al Señor, de pronto aparecen inclinaciones a hacer algo que antes no hacían. Por ejemplo, buscar al Señor, escudriñar las Escrituras, anhelar los tiempos de comunión. Eso antes no estaba. Pero empieza a generarse una transformación y en tu corazón aparece una inclinación celestial. De la misma manera, la naturaleza caída va a tener su inclinación a lo anterior, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante de entender? Es que la naturaleza celestial con la naturaleza carnal, entre ellas, ¿qué son? Se oponen, son completamente opuestas. Por lo tanto, aquel que está empezando a transicionar de naturaleza, ¿qué va a pasar en su interior? Va a haber una pugna. Porque esa naturaleza celestial está comenzando a aflorar y se opone completamente al instinto carnal que antes había en mí. Y esto lo vas a ir viendo, como decía Mauricio, en los ambientes en los que frecuentas. Algo dentro de ti te incomoda. Algo te hace buscar un ambiente distinto, porque afloró esa naturaleza. Se va dando cuenta cómo el Señor empieza a manifestar esa área en nuestra vida. Amén. Entonces, la naturaleza celestial, si la pusiéramos en un ambiente, ¿hacia dónde nos lleva?
hacia las alturas, hacia el ascenso, hacia el subir, ¿cierto? Y acá quiero hacerle otra pregunta para que vayamos comprendiendo. Yo sé que la hermana Ivonne sube cerros, ¿o no? Yo la he visto. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo usted prepara el ascenso o la carrera? ¿De qué manera? Bueno, primero se va despacio y depende la altimetría donde va caminando y después empieza a correr. ¿Cuánto tiempo se prepara usted? No se escucha. Todo el tiempo, perdón. Se prepara todo un año, se prepara siempre. Siempre tenemos que estar constantemente en preparación. Guarde eso, porque es demasiado importante. La hermana Ivonne corre cerros, ¿ya? Y ella dice que para preparar una carrera se prepara todo el año, pero de forma constante, ¿ya? Yo hace muchos años atrás se me ocurrió subir un cerro sin preparación. Y era una subida de 2 días. Entonces yo llegué al punto y nosotros teníamos que alojar en ese lugar. No había luz, no había agua, no había nada. Les era que uno hace de juventud. Entonces pasó la noche, nos teníamos que levantar a las 5 de la mañana para hacer el ascenso de nuevo. Entonces yo desperté, hice esto. Y lo único que se levantó de mi cuerpo fue el cuello. No me respondía nada, ninguna parte de mi cuerpo se pudo levantar de esa cama. ¿Por qué? Porque yo hice un ascenso sin prepararme. Nunca hice deporte, nunca troté. Yo llegué y dije, esto se ve entretenido, lo voy a hacer. ¿A qué quiero llegar con esto? De que el Señor, en el tiempo en que te va a preparar en el ascenso, te mete en un entrenamiento militar. Te recluta para entrenarte militarmente. ¿Y dónde vemos ese reclutamiento? ¿En qué parte? ¿En qué etapa? ¿Ah? En la congre, ¿cierto? Cuando te llaman a ser discipulado, entrenamiento militar. Porque hay una instrucción a la cual tú te sujetas y en eso nosotros también empezamos a ajustar todo lo que no tiene escrito, todo lo que no tiene forma, todo lo que no fue enseñado, instruido, y el Señor te prepara de esa manera. ¿Cuántos están en ese proceso militar? Que solamente es oír y obedecer. Amén. Mira, ama ese proceso, porque lo que el Señor está haciendo contigo está llevándote a subir. Te está preparando para el ascenso, porque en esa manifestación gloriosa, que es arriba, te vas a encontrar con un ambiente que no es de la tierra. Y mira, cuando tú subes a una altura que no estás acostumbrado, ¿qué te empieza a pasar? Te empezás a ahogar. ¿A quién le ha pasado eso? Te empiezas a ahogar y los pastores no han estado hablando acerca de cómo estos alientos tienen que salir a través de la asfixia. Entra un aliento del cielo y salen los otros alientos porque estás cambiando de ambiente. Entonces, es importante el atrio en nuestra vida, fundamental, porque te va a establecer en doctrina y en fundamento para que llegue el tiempo de ascenso. Amén. El reclutamiento militar es fundamental, oír y obedecer, porque te está preparando para el ascenso. ¿Vamos entendiendo? Amén. Entonces, otra de las cosas que los pastores predicaban la semana pasada es que había una manifestación en aquel donde aparecía esta naturaleza celestial. Ya hablamos en el área práctica, ¿cierto? Pero hay un condimento esencial que se comienza a manifestar, que está relacionada con el diseño. No sé, bueno, no importa. ¿Alguien tiene una idea? Si estamos hablando de la naturaleza celestial, se comienza a manifestar un elemento esencial en nosotros. La debilidad. ¿Qué otra cosa más? La humillación. Pero acá lo que se empieza a manifestar tiene que ver con los 7 espíritus de Jehová. ¿Se acuerdan que lo hablaron los pastores? Se empieza a manifestar porque está asociado a la menorá. Amén. Y ahí los pastores hablaban de los 7 espíritus, cómo comienzan a manifestarse en nuestra vida, conocimiento, inteligencia. Y acá yo decía, hablaba con el Lalo, y es que en medio de nosotros
Hay personas que han pasado por ese encender. Por ejemplo, hay gente acá que tenía limitaciones a nivel de aprendizaje. No podía aprender cosas nuevas. Y hoy día está terminando carreras universitarias. Hay gente que tenía problemas para hablar, que eran tartamudos. Y el Señor los puso como discipuladores de jóvenes. Y están guiando en ese proceso. ¿Te vas dando cuenta que en medio de nosotros también se está encendiendo esa menorá? Son esos de pronto y de repente que tú no explicas. Y en eso el Señor te está manifestando ese nivel de riqueza y sabiduría en medio de la comunión del culto. Entonces, lo que hoy día vamos a revisar va a ser un paralelo que nos va a llevar a entender en qué cosas nos tenemos que resguardar cuando el Señor nos lleva en este proceso de transformación. Amén. Los peligros que va a tener caminar en el caminar. Y a dónde el Señor nos quiere llevar, de qué manera nos tenemos que conducir en el proceso de terceros. Amén. Quiero que vaya conmigo a Isaías 10. Isaías 10, 12. Isaías 10, 12. Llama la atención este pasaje. Revíselo. Porque va hablando de un proceso. Vamos juntos, vamos al 12. Dice así: acontecerá que después que el Señor haya acabado, ¿qué cosa? Su obra. ¿Dónde? En el monte de Sión. Entonces, ¿de qué ambiente estamos hablando? Del cielo, de lo celestial. Está hablando del proceso de ascenso. Cuando el Señor termine su obra en ese proceso de subir, ¿qué va a hacer? Va a castigar el fruto del corazón del rey de Asiria. Y acá partimos con algo importante, un principio fundamental. Porque en todo proceso de ascenso lo que el Señor va a revisar es el fruto del corazón. Cuando habla de que Él va a castigar, la palabra viene de pakad, que es visitar, supervisar y reunir. ¿Se acuerdan cuando los pastores nos hablaron acerca de la visitación? Y empezó a censar al pueblo para ver quiénes de aquellos tenían esa visitación dentro. El Señor en esta etapa hace lo mismo. Entra, nos visita y comienza a escudriñar aquello que está en el corazón. Pero ¿qué encontró en Asiria? Soberbia y altivez de ojos, de la visión. Y yo le pregunto, ¿es lo mismo tener un allín elevado a tener un allín altivo? ¿Cómo tú te puedes dar cuenta de que hay un nivel de soberbia en una persona? Cuando no se sujeta a la instrucción. Cuando no se sujeta a la instrucción. Cuando se ve a sí mismo, como que él hubiese logrado eso.
cómo habla, porque ha atribuido los logros a sus propias fuerzas. Tío Iván, ¿de qué manera podemos evidenciar la soberbia en el corazón? Sí, mamita linda. Justamente por la manera en que responde a las situaciones en la vida, cómo las enfrenta, qué es lo que dice, cómo se mueve, cómo actúa. Creo que ahí está la clave. La soberbia viene cuando la persona ha alcanzado un nivel de altura, ¿o no? Ha alcanzado un nivel de sabiduría o de riqueza. Por eso se engrandece pensando que llegó a esa estación por su mérito, por sus capacidades, por su fuerza. Y yo no sé si usted ha escuchado este discurso de si no fuera por mí, no tendríais dónde caerte muerto. ¿Escuchado eso? Esa es una frase muy típica de una soberbia. Entonces, en el corazón de Asiria estaba esta manifestación de soberbia, de creerse superior a los demás, de ser autosuficiente. Porque no necesito depender de otro, puedo avanzar solo. Entonces el soberbio camina solo, no necesita del cuerpo porque piensa que en su fuerza se puede apoyar y avanzar. ¿Te vas dando cuenta? Entonces, la soberbia tiene 4 características. Primero, hay una creencia que se estableció en la mente que cree ser superior. Hay una negación de depender de Dios. Se rehúsa a la dependencia. Tercero, hay autosuficiencia. Y cuarto, busca exaltarse a sí mismo. Eso habla de la soberbia del corazón. Y yo le pregunto, ¿quién fue el primer soberbio que se manifestó, del que hablan las Escrituras? Lucero. Dice la palabra: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, los gusanos serán tu cama. Esto es un juicio terrible. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Dónde estaba su habitación? En el cielo. Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste de la tierra, tú que debilitabas a las naciones y decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Entonces, ¿por qué hay que tener tanto cuidado con la soberbia? Porque ahí está el trono de Satanás. Pero Cainán, ¿qué fue lo que se engendró en su corazón? ¿Cuál fue su hijo? ¿Cuál fue su hijo? ¿Se acuerdan? Mahala jajajalel. ¿Cómo se llama? El Mahalaleel, no sé ni cómo se dice, que el Mahalaleel. ¿Y cuál era el Mahalaleel? La alabanza. Cainán, en ese proceso de ascenso, lo que va a dar a luz en el corazón es el fruto de alabanza. Entonces, cuando empiecen a aparecer atisbos de soberbia, de altivez, sacrifica tu corazón en alabanza al Señor. Si llegas al tiempo de reunirte y te cuesta entrar porque todavía hay un nivel de orgullo, sacrifica al Señor alabanza. Sacrifica el fruto del labio. Si hay mudez, te da vergüenza hablar, te da vergüenza moverte, sacrifica a Dios alabanza. Porque en eso lo que el Señor está haciendo, cuando entramos en alabanza, Él se está engendrando en ti. Él está estableciendo su trono de gobierno dentro de ti. Y ese ambiente de alabanza nos hace subir. ¿Pero de qué manera? En la comunión. Por eso los salmos dicen: engrandeced a Jehová conmigo. Engrandeced a Jehová conmigo. A una sola voz, a un solo su nombre. Y empiezas a subir. Empiezas a elevarte en medio del fruto de la alabanza. Vivió Cainán los 70 años y engendró un hijo, Mahalaleel. Y eso es el fruto que el Señor busca que nosotros podamos dar a luz en este tiempo de ascenso, la alabanza. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1:7.
Primera de Pedro 1:7. ¿Lo tiene? ¿Sí? Para que sometida a toda prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando seas manifestado Jesucristo. Entonces, acá te está describiendo características de un ambiente. Te dice que la fe va a ser probada con fuego. Guarda en tu corazón el fuego, para que sea hallada en alabanza, en honra, para cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿cómo tenemos que ser hallados en este tiempo? En alabanza, para que cuando el Señor se manifieste, Él pueda tomar para sí ese fruto. Entonces, estamos hablando del proceso de ascenso. Y acá la palabra, vamos de nuevo a Isaías 10. El contexto de esta palabra es que el Señor ocupa a Asiria como un elemento de juicio sobre Israel. Israel que en ese tiempo ya se había dividido entre Israel y Judá. Entonces el Señor dice en esta palabra que Él iba a utilizar a Asiria como vara y báculo de su furor. Cuando hablamos de esa vara y báculo, ¿qué elementos se le vienen a la mente? El callado y el... ¿Cómo se llama? La vara y el callado. La vara y el callado, ¿cierto? Y no sé si se ha dado cuenta que cuando el pastor ocupa el callado con la oveja, ¿de dónde la agarra? Del cuello. ¿Y qué genera en la oveja? Una asfixia. Lo que el Señor quería hacer en medio de este juicio, que era a través de Asiria, era ahogar esa oveja que había desviado su corazón. Entonces, Asiria, si usted lo busca en el Google, tiene una figura que es un león con alas. O sea, tienen una naturaleza alada. Y el Señor ocupa esta figura para comenzar a juzgar. Por eso la palabra dice, volvamos a Isaías 10:12, porque este es el discurso que tiene Asiria. Isaías 10:14. Acá está hablando de cómo Asiria despojó al pueblo. ¿Se entiende? ¿Ya? Dice así, el 14. Como de un nido, mi mano ha tomado la riqueza de los pueblos. Como cualquiera que recoge huevos abandonados, así yo he recogido todos los tesoros de la tierra. Y no hubo quien moviera el ala, ¿qué cosa más? Ni quien abriera la boca, ni quien graznase. Se lo vuelvo a repetir. No hubo quien moviera el ala. No hubo quien abriera la boca, ni quien graznase. Son tres cosas que se dejaron de hacer en el pueblo de Israel. Y por eso la palabra describe que quedaron expuestos a que otra naturaleza alada viniera y devastara al pueblo. ¿Se va entendiendo por qué? Porque ¿qué faltó? Estos tres elementos que los vamos a revisar. ¿Se va entendiendo? Entonces, el discurso de Asiria fue: con el poder de mi mano lo he hecho. Con mi vigor, con mi fuerza. Y acá esta palabra en el original habla de un lagarto, de un cocodrilo, porque aquel que se apoya en sus propias fuerzas lo que hace es manifestar una naturaleza que tiene un nivel de dureza donde la palabra no puede penetrar.
Entonces, cuando hay una forma que en nosotros es apoyarnos en nuestro vigor, en nuestra fuerza, está operando otra naturaleza. ¿Te vas dando cuenta? Con mi sabiduría, con mi habilidad, en ese conocimiento me apoyé. Asiria. Asiria. Sin embargo, aquí el Señor nos quiere llevar. ¿Qué quiere decir cuando un ave no mueve el ala? En lo práctico, si usted ve un ave y el ave no mueve el ala, ¿qué pasa con esa ave? No vuelvo. Es una pregunta súper fácil, ¿cierto? Un ave que no mueve el ala nunca va a ascender. Entonces, ¿qué estaba pasando con Israel en esta forma de ave? No podía subir porque se quedó estacionado. No entró en el movimiento. El movimiento del ala lo vamos a ver más adelante porque es mucho más hermoso de lo que estamos tratando ahora. Segundo, no abrir la boca. ¿En qué etapa comenzamos a abrir la boca? ¿En qué etapa comenzamos a abrir la boca? ¿De qué manera? Cuando nacemos, cuando lloramos en el lugar santo, dice el pastor. Pero hay una palabra que hemos estado repitiendo constantemente que tiene que ver con la boca. El pey, pero creí, por tanto hablé, ¿cierto? Ahí se abre la boca. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Amén. Entonces, ¿qué pasó en Israel? ¿Qué faltó? Fe. ¿Se va dando cuenta que no entró en la preparación previa del ascenso? Porque si la boca hay mudez, es porque hay procesos de fe que no se establecieron. El creí, por tanto hablé, estando en aflicción, porque el proceso de aflicción lo que nos lleva es a renovar el dicho de la boca. ¿Es importante el proceso de fe en nuestras vidas para hablar? Fundamental, porque cuando no se abre la boca, viene la devastación. Tercero, el graznido. Y esto también lo vimos la semana pasada. ¿A qué se refería el graznido? ¿Se acuerdan que hablaba de los polluelos? Los polluelos, ¿qué hacen? Graznan y chupan sangre. Un polluelo cuando tiene hambre, ¿qué hace? Abre la boca, grazna, grita. Hermano, es cosa de que usted vea a las guaguas chicas como gritan cuando tienen hambre de leche, ¿cierto? Entonces, ese graznido es por alimento. ¿Qué pasó entonces en Israel si no hubo graznido? Si no hubo piar, no llegó el alimento, po. No se pudieron alimentar de lo alimento celestial. ¿De qué se empezaron a alimentar entonces? De cualquier otra cosa. Comenzaron a tomar alimentos de otro suministro y comenzaron a engordar no con el alimento que el Señor les quería proveer. La palabra nos enseñaba la semana pasada que el polluelo chupa sangre. ¿Y a qué nos referíamos con chupar sangre? ¿Se acuerda usted, hermano? La comunión, la sangre del cordero. La sangre del cordero, porque el cuerpo muerto va a establecer en esa naturaleza angelical. Pero a medida que el polluelo chupa la sangre, va muriendo el cuerpo, y la pastora decía que esa sangre que es de nosotros, ¿qué pasa? Comienza a salir. Y empieza como un proceso de transfusión, donde la genética del Señor se comienza a establecer en tu sangre. ¿Te das cuenta lo fundamental de que graznes en este tiempo? De que hagamos el pío pío. Porque eso nos va a llevar a que nuestra sangre, que tiene esa naturaleza de inclinarse a la carne, salga. Salga esa naturaleza caída. Y en medio de esta comunión el Señor comience a transformar con su sangre, con la sangre del Cordero que no tiene mácula, no tiene mancha, y nos comience a acercar. 3 elementos importantes que en este tiempo no podemos dejar de lado: el mover el ala, el abrir la boca y el graznar. Hermanos queridos, no menospreciemos el tiempo de comunión.
No menospreciemos el tiempo en el que el Señor nos reúne para clamar juntos, porque eso está lleno de riqueza y en eso el Señor va a comenzar a manifestar su ala en ese ambiente. No lo menosprecies. Siga conmigo. Estamos en Isaías 10. Espérame un momento. Entonces, vamos al 15. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Y esto es lo que hace el Señor con las áreas de soberbia. Por esto, el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad. ¿Sobre quién? Sobre sus robustos. Y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. ¿Qué va a enviar el Señor en aquel que se puso robusto no por su alimento? Debilidad. Y acá esto nos habla de algo importante, porque el Señor siempre te va a sustentar. Siempre. Siempre va a poner de su sustento en nosotros. Pero ¿qué tenemos que tener cuidado? De la engorda. La palabra dice que Jesurum engordó, se llenó de grasa y dio coces. Empezó a rezongar. Porque ¿cuál es el peligro de Cainán? Que comienza a adquirir sabiduría, conocimiento, porque empezó a entrar en otra estación. Pero que como no granó, no se partió en el cuerpo, no comenzó a dar, empezó a engordar y a dar coces. ¿Y qué implica dar coces? ¿Qué es dar coces? Patada. Dar patadas para atrás. Patadas como las del burro. ¿Se va dando cuenta? Patadas, rezongar, menospreciar. La palabra dice que Jesurum menospreció a la roca de su salvación. Y acá hay cosas importantes, porque yo le decía al principio que hay que tener cuidado con el menosprecio. Porque puede que tú tengas un título y una carrera universitaria y el Señor te haya puesto de un discipulador a alguien que no estudió nada, pero tiene sabiduría del cielo. Es obra de Dios para que nos humillemos. O puede ser que te llamen los discipuladores de tu hijo, que no tienen hijos grandes, no tienen mucha noción de crianza, pero te pusieron una instrucción por amor a tu hijo. No demos cosas de esas cosas, hermano querido. No rezonguemos. Puede que el Señor en este tiempo trajo disciplina y no nos gustó la forma en que nos dijeron, porque todavía hay orgullo dentro. No rezongues con la disciplina del Señor. No descoces. Porque o si no, el Señor trae esta manifestación de Asiria, que es el juicio y la devastación. El juicio y la devastación. Entonces, ¿qué quiere hacer el Señor con nosotros en este tiempo? Transformar estas áreas para que se establezca el fundamento de la fe y comencemos a crecer, a recibir de su suministro celestial y se comienza a manifestar su ala. Amén. Entonces, ¿cuál es el peligro de Cainán en esta etapa? Engordar. ¿Qué cosa? ¿Qué otra cosa? Que no mueva el ala. ¿Qué más? No abrir la boca. La soberbia y no graznar.
Cuidado con esto, porque son palabras que el Señor nos está entregando a nosotros en esta etapa. Amén. Entonces, dice así, Isaías 4:4. Vamos a Isaías 4:4. El aprender a graznar es entender también el misterio del cuerpo de Cristo. En el lugar santo, lo que se genera es una lucha espiritual por la casa. Entonces, el graznar ahí corresponde al pedir ayuda. Las cosas no las podemos solucionar o ir adelante solos. El graznar ahí corresponde a pedir ayuda porque está cambiando una naturaleza celestial en mi vida. El graznar se le asocia al cuervo. O sea, el Señor lo que quiere ahí es cambiar nuestra visión para que se manifieste una naturaleza celestial gloriosa. Salgamos de tinieblas, y ahí está el color del cuervo, y entremos en procesos de iluminación, como es la paloma blanca. Acompáñame a Isaías 4. Isaías 4:4. Y aquí le vuelvo a recordar que entramos en el paralelo. Estamos tratando a Siria por el fruto del corazón. Y el Señor ocupa esta manifestación para lo que vamos a leer a continuación. ¿Amén? ¿Encontró la palabra? ¿Sí? Seba, ¿la puedes leer de nuevo? ¿La tienes? Mauro, ¿la tiene usted? 4:4. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra turbión y contra el aguacero. Y acá entramos. Aquí entramos en lo que el Señor quiere hacer con nosotros. El Señor envió a Asiria como juicio sobre Israel. ¿Pero para qué? Dice la palabra que el Señor necesitaba lavar las inmundicias de las hijas de Sión y limpiar la sangre con espíritu de juicio y devastación. Entonces, hay situaciones que en este tiempo se pueden manifestar sobre nuestra vida que van a ser devastadoras. Pero el propósito que el Señor tiene con nosotros a través de eso es la purificación y la limpieza. Porque como no hubo una humillación previa, una preparación, un entrar en el proceso militar, el Señor de la única manera que tiene para traernos es devastando todo lo que está altivo. Es enjuiciando lo que Él nos sembró para desarraigar ese fundamento y establecer el fundamento de Él. Entonces, en ese proceso de juicio que se establece, se comienza a manifestar el ambiente de las alturas. Y mira, ¿qué describe? Creará. Pasaste por devastación y juicio, pero ¿qué va a hacer el Señor? Va a crear. ¿Qué cosa? Sobre la morada del monte de Sión, sobre el lugar donde hay convocación, donde hay clamor, donde hay invocación, donde hay palabra que lo llama. En ese ambiente el Señor va a comenzar a establecer su resplandor del fuego. El fuego que echa llamas, pero también va a establecer su gloria como un dosel, como una cubierta, y en eso está la figura del ala. ¿Por qué? Porque esto quiere hacer contigo. Habrá abrigo y sombra para el calor, refugio y escondedero contra el turbión. Abrigo y sombra. ¿A qué nos lleva esta palabra? ¿Te acuerdas de un salmo? El que habita al abrigo del Altísimo, ¿dónde va a morar?
Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová Dios mío, esperanza mía. Y empieza a establecer la morada. Dice que con sus plumas te va a cubrir en medio del ambiente de devastación que hay en medio. Él te va a cubrir con sus plumas y vas a estar seguro. En el juicio, Él te va a cubrir con su pluma. Tendrás escondedero cuando pase el turbión. Tendrás escondedero en el calor. Refugio, fortaleza. Porque ese es el ambiente en el que el Señor quiere tratar tu vida. Que te dejes reunir por su ala. Por eso el Señor decía a Jerusalén que matas a tus profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar? ¿Cuántas veces te quise reunir? Pero tú no querías. El Señor te está llamando porque nos quiere reunir como sus polluelos para que conozcas su refugio. En el tiempo de la debilidad, conozcas su refugio contra el turbión. Habitemos bajo esa sombra y ese abrigo y desechemos la soberbia y la altivez en este tiempo. Desechemos el orgullo y busquemos esto. Él te librará del lazo del cazador. Él te va a librar de la peste destructora. Él te va a librar de ese lazo que se tendió en este tiempo sobre tu vida. De esa peste, de ese lavar torcido. Y con sus plumas te va a cubrir y va a poner cobertura sobre tu cabeza para que no se sigan anidando estos pensamientos. No se sigan anidando otras naturalezas acá. Vamos a Éxodo. Vamos a ir a Éxodo porque esta palabra es tan hermosa. Hemos estado hablando del subir, del subir. Y yo te pregunto, cuando comienzas a subir un monte, ¿qué se puede generar en ti? En la subida, mientras estás empezando a ascender, ¿qué puede venir? Cansancio, fatiga, ahogo, debilidad. El ascenso va a producir eso en ti. Tenlo en cuenta, porque el Señor sobre esa debilidad quiere manifestar un principio de Él y te lo vamos a mostrar acá. Dice así, Éxodo 24, 15. Éxodo 24, 15 al 18. Dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Ese es el ambiente al que el Señor nos está llevando. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Cuando la palabra habla de que la nube cubrió el monte, cubrir habla de que el Señor empezó a llenar los vacíos. En el original literalmente significa llenar vacíos, cubrir, cobijar, contener. Entonces en esa subida, cuando viene la nube, lo que el Señor está haciendo en el trabajo del ascenso es escribir en el vacío que hay en tu corazón. Escribir en lo que no se formó. Comienza el trabajo de la altura. 6 días. 6 días estuvo Moisés en el monte. 6 días trabajarás. Este tiempo es trabajoso. Va a requerir de un trabajo. Pero en ese trabajo lo que se está estableciendo es una gloria superior,
una gloria que no hemos conocido. Estás pasando debilidad, flaqueza, el Señor llenando tus vacíos. El Señor cobijándonos. 6 días en esa obra, en ese trabajo celestial. Pero en el 7º, ¿qué ocurrió en Moisés? ¿Qué ocurrió? En el 7º, ¿qué pasó? El Señor llamó a Moisés desde el reposo. El llamamiento no es de esta tierra. El llamamiento del Señor sobre nuestras vidas es desde ese ambiente de reposo. Y mira qué interesante, porque aunque son 6 días de trabajo, la palabra dice que la nube reposó 6 días. Por lo tanto, si estamos entrando en procesos de trabajo como lo que le pasó al Fabi, son procesos de aflicción duros, de desgaste. Pero la nube reposó, es decir, en el trabajo vamos a encontrar reposo y descanso. Vamos a encontrar donde renovar la fuerza, pero no es nuestro vigor, sino que el Señor renueva las fuerzas al que no tiene ninguna. En ese trabajo el Señor te está dando la promesa del reposo. Que vengan a Él los trabajados, los fatigados, porque Él los hará descansar. En el trabajo, en la obra de los 6 días, donde el Señor empieza a hacer el cielo, la tierra, los mares, empieza a establecer las naturalezas. Él lo hizo constantemente del reposo. El reposo. Y en el 7º, cuando termina su obra, Él te llama. Él te llama. Llamó el 7º día a Moisés desde la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Subió al monte 40 días y 40 noches. ¿A qué te recuerda esta palabra? ¿Dónde nos lleva? Al desierto, de la misma manera como el Señor en el bautismo. Se abrieron los cielos, descendió la paloma y empezó a escudriñar en esos 6 días. ¿Dónde reposo? ¿Dónde reposo? ¿Dónde encuentro lugar para reposar? El Señor manifiesta su ala y declara sobre Jesucristo, ¿qué cosa? Este es mi Hijo, amado, en quien tengo contentamiento. Esa es la declaración que se suelta sobre el que entra en los 6 días de trabajo. Este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado donde tengo contentamiento. Y lo envía al desierto. 40 días y 40 noches en el desierto. Entra en la lucha. ¿Te vas dando cuenta del proceso en el que el Señor nos quiere llevar en este tiempo de ascenso? 6 días trabajarás, pero en el 7º encontrarás reposo de tus obras. Reposo de tus obras. ¿Quiere agregar algo más? Es tan importante entender esto, porque cuando el Señor está mostrando esta realidad de la nube, es necesario que entremos en los procesos que el Señor está poniendo en nuestra vida, porque son procesos de graznido, son procesos en que el vapor sube. En esos procesos en que el vapor sube, empieza a confeccionarse. Cuando aceptamos, cuando decimos, Señor, trátanos en este tiempo, se está confeccionando esa nube de gloria. Esa nube de gloria nos va a llevar un tiempo de reposo. Cuando aprendemos a sobrellevar y aprendemos a entrar en esos procesos, entonces se confecciona esa nube de gloria que reposa y que nos va a llevar y va a estar con nosotros hasta el 7º
último día, hasta adentrarnos en su reposo. Hay procesos de padecimiento en nuestra vida que nosotros no estamos visualizando y que pueden afectar a nuestras generaciones, porque luego de eso viene la lluvia. Y cuando en nosotros el Señor trata situaciones que son generacionales, entonces se está confeccionando una nube de gloria para las generaciones venideras, y en esa gloria experimentamos la resurrección. Esos 40 días es que el Señor está abriendo el tiempo de la resurrección. Cuando el Señor estableció este tiempo, no los quiso llevar al desierto solamente para aporrearlos. Él les estaba mostrando el misterio de la resurrección, porque cuando el Señor resucita, está 40 días en una nube aquí en la tierra, en medio de nosotros, en una nube, en ese misterio de la resurrección, operando en cada uno de nosotros, llenando vacíos, llenando áreas de nuestro inconsciente que no han sido alumbradas, que necesitan ser liberadas. En el tiempo de la resurrección, que el Señor abra nuestros oídos y que abra nuestros ojos para entender la maravillosa obra de Cristo y salir de la temporalidad y salir del cronómetro y entrar en el tiempo glorioso de la manifestación de los hijos de Dios, en el cual el Señor, subiendo al monte alto después de 6 días, se estableció entre Moisés y Elías para manifestar esa gloria eterna. Y que Él dijo en ese momento: no digáis esto a nadie hasta que yo resucite, hasta que mi resurrección se establezca. Van a ver este tiempo, lo van a vivir y van a ser establecidos en esa nube de gloria en medio de las situaciones. En el nombre de Jesús, abre el entendimiento de la casa. Ábrelo, 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 Señor, abre el entendimiento. Otra vez te pedimos que abras el entendimiento, abre el entendimiento, salir de lo inmediato, para entrar en tu proceso, tu proceso, Señor Kairos, un proceso de gloria en nuestra vida. Y ver, Señor, las situaciones con una mirada angelical, con una mirada que va orientada hacia arriba y que nos lleva a verte resplandeciente, sentado a la diestra de Dios en las alturas, en lo alto de Dios, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dice la palabra en Isaías 40:28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, Él no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y acá está lo que el Señor nos quiere dar en el subir. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean, caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán el ala, moverán el ala como las águilas. Correrán y no se cansarán, entran en otra frecuencia, en la frecuencia del correr. Corren y no se cansan, caminan y no se van a fatigar. Los que esperan. El Señor revela esta palabra en los que esperan. Y el que espera tiene la característica de que aguarda. Señor, en la debilidad yo aguardo. Estoy expectante, esperando que manifiestes tu vigor en mi flaqueza, que manifiestes tu fuerza en mi debilidad. Aguardo expectante, vigilo tu manifestación, espero, porque en ese esperar el Señor nos quiere llevar a firmeza, a que el Señor afirme.
y levanta las alas. Levanta las alas. Levanta las alas. Para mover el ala tenemos que aprender a guardar la venida del Señor, a guardar su manifestación gloriosa. Y se comienza a alzar el vuelo. Se comienza a alzar el vuelo y comenzamos a ascender. Por lo tanto, no desmayamos. Aunque el hombre exterior se va desgastando. Hermanos, el hombre exterior se va desgastando. Puede ser a través de un trabajo. Puede ser a través de situaciones familiares. Desgástate, que se desgaste el orgullo, se desgaste el tener la razón, se desgaste la soberbia, se desgaste. El hombre exterior se va desgastando, pero el interior, el hombre espiritual, se renueva día tras día. Estamos en flaqueza, el hombre interior se renueva día tras día. Necesitamos que el Señor nos renueve en el hombre interior, en el hombre interior, en el hombre espiritual. Ese se renueva día tras día. En esa obra del día, la obra de la luz. No desmayamos, porque el Señor está creciendo en el hombre interior. Hay una parte importante porque el resultado de la generación celestial, el último hijo que se engendra en este proceso es Noé, ¿cierto? Noé. Y Noé significa reposo. La palabra menciona que Lamec engendró y llamó a Noé. Y acá volvemos al trabajo de los 6 días y al llamamiento del 7º. Engendró y llamó a Noé. En ese proceso de los 6 días, lo que el Señor está estableciendo es su genoma. Lo llamó Noé. Y Noé, que es el fruto de esta generación celestial, lo que iba a traer era consuelo, reposo y aliviar la carga del pesado trabajo a causa de la maldición sobre la tierra. Ese es el fruto al cual el Señor nos está proyectando, que podamos encontrar el consuelo bajo sus alas, podamos encontrar el alivio bajo sus alas en el reposo y poder descansar de la pesada obra que vino a causa de la maldición sobre nosotros. ¿Cómo podemos entender que el Señor quiera quitar maldiciones sobre nosotros? Maldiciones de esclavitud y servidumbre. Y nos establezca en una etapa nueva el reposo de Dios. El Señor establece la nube manifestando esta obra y dice así, vamos a ir avanzando. Marcos 9. Marcos 9. Se vuelve a manifestar el mismo principio, los 6 días de trabajo y el día del llamamiento. 6 días después, 6 días donde se estableció la obra, donde se comenzó a engendrar, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, los sacó, los intimó,
Los trajo consigo. Tú quieres ser de esos que el Señor lleva aparte. Yo sí quiero. Yo sí quiero que Él me lleve consigo. En los íntimos. Los llevó aparte solos. En el monte alto. Estaban bajo debilidad. Estaban bajo trabajo. Pero ¿qué hizo con estos? Con los que Él llevó aparte. Se transfiguró. Se transfiguró delante de ellos. Y acá está, sus vestidos se volvieron resplandecientes. Ya no tienes que tener esfuerzo por limpiar tu inmundicia, por limpiarte a ti mismo. En ese ascenso el Señor comienza a limpiar. Los vestidos eran tan blancos que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Necesitas que el Señor te limpie, que te vuelva blanco, que saque la mancha. En esta estación el Señor renueva nuestras vestiduras viejas, los harapos, y te embiste de lo alto, te embiste de su espíritu, te embiste de su transfiguración. Y le apareció Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y vuelta a los discípulos pleiteando con una mirada natural. ¿Pero qué hizo el Señor? Entonces vino la nube, ¿y qué les hizo? Sombra, abrigo y sombra. ¿Qué se manifestó? El ala del Señor, el ala del Señor. Y desde la nube se vuelve a soltar el llamamiento, se vuelve a soltar el reposo, se vuelve a soltar la declaración: este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él oíd. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y cuando miraron, no vieron a nadie más consigo, sino solo a Jesús. El Señor nos lleva hasta estas estaciones, porque en el proceso final solo quiere que lo veamos a Él. No hay nadie más. No hay nadie más, sino solamente la gloria del unigénito de Dios, en gloria, en majestad, en poder, manifestándose en este proceso de ascenso. Solo le vieron a Jesús. El Señor en este tiempo nos enseña 2 principios, 2 paralelos. El que es cobijado por Asiria y que está en esa soberbia, versus el que es cobijado por el ala y conoce el reposo. Anhela esta estación, anhela el reposo, porque ahí la subida te va a permitir ver al Señor en medio de las situaciones. Si todavía no estás en el ascenso, pero estás en el proceso del reclutamiento militar, entra en ese proceso y sé obediente. Déjate enseñar, déjate instruir, no le seas rebelde, no deseches la palabra, porque el Señor en el proceso de atrio lo que quiere mostrarnos es el ascenso para llegar a esa sabiduría de Cainán y entrar en la riqueza de lo alto. Pastora, hay una palabra aquí que está relacionada a lo que estamos revisando. Y es que los discípulos, cuando fueron apartados, sintieron temor. Se espantaron por la visión.
¿Se acuerdan que habíamos hablado de que el temor impidía subir? Pero en esta estación lo que el Señor hace con el temor es que nos viste. Comienza a vestirnos. Comienza a establecernos en esa altura.